Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión número 7, ejercicios de funciones. Ese es el primer problema con el que vamos a partir hoy. Y quisiera hacerles esa pregunta, que lo piensen ahí un minutito y me puedan decir a ver si tienen ahí la respuesta, si saben cómo se hace o si definitivamente pues no. Bueno, ahí tengo un porcentaje importante, ¿verdad? De gente que sí sabe resolverla, otros que tal vez no se acuerdan, no lo han visto, pero bueno, está bien, hay de todo un poco. Muy bien. Toda función tiene tres conceptos, tres elementos básicos: el dominio, codominio y el gráfico. El gráfico muchas veces no se da así completo, digámoslo así, pero sí se da un criterio o una fórmula que nos permite obtener ese gráfico. Entonces, esos tres elementos están representados ahí. Esta f que estoy pintando es el nombre de la función. Puede ser cualquier otro nombre, cualquier otra letra, G, H, P, W. Estas dos letras están ahí, representan conjuntos. El primero representa el dominio y el otro el codominio. Y la expresión la llamamos criterio o fórmula que me relaciona las variables. La X es lo que llamamos preimagen y la Y o f de x es lo que llamamos imagen. En este caso, nos preguntan cuál de los siguientes conjuntos no puede ser W. Es decir, cuál de los siguientes conjuntos no puede ser el dominio. Entonces, en una pregunta como esta, lo que tenemos que razonar es qué valores podrían indefinir la función. Cuando digo indefinir, me refiero a, por ejemplo, si tenemos una raíz, una nota voy a poner aquí, a mi derecha. Si tenemos una raíz de índice par, por ejemplo, una raíz cuadrada, el subradical siempre tiene que ser positivo o cero. O sea, no podemos tener raíz cuadrada de algo negativo. Y si tenemos una fracción a sobre b, el denominador tiene que ser cero. Es decir, expresiones como raíz cuadrada de menos 7, eso no está en los números reales, no es un número real. Usted puede probar ahí en una calculadora científica o en una calculadora básica raíz cuadrada de menos 7 y se va a dar cuenta de que eso no es un número real, le va a dar error o algo así, no es un número real. Tampoco lo es expresiones como 5 sobre 0, eso es indefinido. En el curso de cálculo van a estudiar sobre esto bastante, pero son las dos cosas, digamos, que indefinen la función. Entonces, en un ejemplo como este, ustedes observan que hay una raíz par. Entonces, se necesita que el subradical no sea negativo, ni cero. Bueno, el hecho de que no sea negativo es por la raíz cuadrada. No podemos tener raíz cuadrada de algo negativo. Y el hecho de que no sea cero es porque está en un denominador. Es decir, vamos a necesitar en este ejemplo que ese x menos 4 sea un número, o sea, una expresión positiva. Eso es una inecuación, de ahí despejamos, sumamos 4 a ambos lados, o como a veces dicen, pasan el 4 para el otro lado. Entonces vamos a necesitar que nuestro x sea mayor que 4, que si lo analizamos en la recta numérica, los valores que nos van a funcionar son los que están de 4 para la derecha. Entonces, cualquier valor entre 4
y más infinito, o sea, de 4 para la derecha, todos esos números sí van a funcionar, se van a servir a la hora de evaluarlos en la función. Cualquier número que esté antes de 4, por ejemplo 3, si usted toma 3 y lo cambia por la x, 3 menos 4 a negativo se indefine. Cualquier otro número que esté a la izquierda de 4 no va a funcionar, no va a tener imagen, solo de 4 en adelante. Ahora, con esa idea, alguien podría pensar que la respuesta es la C, o la respuesta es, digamos, la D, o así, podrían razonar eso, ¿verdad? Pero, si ustedes leen la pregunta, ¿cuál de los siguientes conjuntos no puede ser? Entonces, vean lo que voy a decir aquí. Vamos a ir estudiando uno por uno para que quede mejor la explicación. Por ejemplo, si yo escojo de 5 hasta 6, vea que estoy tomando una parte de lo que sí funciona. Ese conjunto W sí podría ser de 5 a 6. ¿Por qué? Porque está dentro de la zona verde y todo lo que esté en la zona verde sí funciona. Entonces, de 5 a 6 sí podría ser W. De 5 más infinito, la opción B, también, porque está dentro de la zona verde. La opción C es la que no puede ser y es la que muchas veces la gente marca porque se les parece de 4 más infinito, pero hay un detalle con esa pregunta, que el 4 está cerrado, o sea, está incluyendo el 4. Si usted toma ese número 4 y lo sustituye en la X, le va a dar 0 en el denominador. Y con solo eso, ya esa expresión está indefinida. Entonces, si usted dice, bueno, voy a calcular la imagen de 4, entonces cambia la X por un 4, entonces nos queda 4 menos 4, y esto nos queda menos 1 en el numerador, y raíz cuadrada de 0 queda 0. Esto es indefinido. Entonces, la opción C no puede ser el dominio, porque el número 4 indefine la función. Y la pregunta casualmente dice, ¿cuál no puede ser? Si estuviera abierto en 4, ahí sí funciona ese intervalo, pero como está cerrado, no. Y de 5 abierto más infinito, también está dentro de la zona verde. Entonces, también podría ser. Entonces, la única que no puede ser es la opción C. ¿Ok? Ojo que la pregunta es, ¿cuál no puede ser? La pregunta tampoco es cuál es el dominio máximo, que esa es otra cosa. El dominio máximo aquí sería de 4 abierto más infinito, pero eso no es lo que nos están preguntando. Entonces, básicamente de eso trata la pregunta, y lo que me gusta es que nos obliga a pensar, digamos, el concepto de dominio, qué valores funcionan, qué valores no funcionan. Entonces, así es como resolvemos esa pregunta. Ok, voy a habilitar micrófonos por si alguien me va a preguntar algo. ¿Alguien con alguna pregunta al respecto? Adelante. Una pregunta, es que usted acaba de decir que el dominio máximo sería 4 excluido, coma más infinito, ¿verdad? Exacto, así es. Pero más bien el dominio máximo no sería, digamos, los números que invalidarían esa función. Eso serían las restricciones, más bien. Ajá. ¿O estoy incorrecto? Ok, vamos a ver. Voy a escribir aquí abajito la pregunta. Si la pregunta es, ¿cuál es el dominio máximo? O sea, el dominio más grande en el que está definida la función, el dominio máximo sería de 4 más infinito, que es la zona verde, pero sin incluir el 4. Ok, Sí, entonces más bien el dominio máximo es los números que sí se pueden usar en la función. exacto. El Ok. conjunto más grande que se puede usar en la función. Exacto. Esta función podría tener muchos dominios. Podría tener de 5 a 6, de 100 a más infinito, de 400 a 500. Pero el más grande de todos es de 4 más infinito. Por eso se llama dominio máximo, el más grande.
Ajá, dominio máximo. El 4 es restricción, por eso se excluye, correcto. Eso es cierto, Alejandro. Es una restricción. Las restricciones se van excluyendo. Ajá. Pero aquí no me hablaban del dominio máximo. Nada más dígame un conjunto que podría servir como dominio. Bueno, un ejemplo es de 4, de 5 a 6. Esto tiene infinitas respuestas. Si fuera una pregunta de complete, alguien podría poner de 100 a 200, de 4,5 a 1 millón. Cualquier parte de la que pinté de verde va a funcionar como dominio. Ahora, ¿cuál es el más grande? De 4 abierto más infinito. Que ahí es cuando nos preguntan acerca del dominio máximo. Pero esa es otra pregunta, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ese es el primer ejercicio que vamos a abordar hoy. Ok, ahorita activo los micrófonos nuevamente. Vamos con la pregunta 2. Sí, esa pregunta que me sigue en el chat es cierto, podría ser. Sin embargo, no siempre se va a poder hacer así, ¿verdad? Algunas vienen con otros detalles que descartando no se podrían descartar todas. En este ejemplo sí, realmente, pero hay casos donde no se pueden descartar todas, pero está bien, digamos, es un método que puedes usar. Bueno, esa pregunta que estoy colocando ahí es una pregunta que no es de calcular cosas, más bien es una pregunta de análisis, y por eso es que me gusta mucho esa pregunta, porque si usted entiende los conceptos básicos de las funciones, en este caso la cuadrática, podría ser o es una pregunta bastante sencilla, ¿verdad? Entonces, ahí hay conceptos como vértice, como concavidad, ese tipo de cosas nos van a ayudar. Entonces, aquí hablamos del vértice de una función cuadrática y vamos a recordar varias cosas, digamos, en una función como esta, ax al cuadrado más bx más c es una función cuadrática. Voy a anotar aquí. El valor de a que multiplica a x al cuadrado, eso tiene que ver con la concavidad. Entonces, si ese número es positivo, la función o la gráfica es cóncava hacia arriba. Y si es negativo, es cóncavo hacia abajo. Entonces, ese valor de a, eso es lo que define la concavidad de la función. En este caso, la pregunta habla de b y c, bueno, de a y de c. El c representa el corte con y, el corte con el eje y. Cuando hablamos de corte, se puede decir que es un par ordenado. El par ordenado se le pone así. Bueno, esos son los dos elementos. Y el vértice, voy a dibujar aquí, si es cóncavo hacia abajo, el vértice es este puntito que está aquí arriba, y si es cóncavo hacia arriba, el vértice es este punto que está aquí. Entonces, muchas veces el vértice se llama punto máximo, en el caso de arriba, en la gráfica de arriba, o punto mínimo. Entonces, cuando usted le digan el punto mínimo de una función cuadrática es tal cosa, ya usted sabe que le están hablando de una que es cóncavo hacia arriba. Las que son cóncavas hacia abajo tienen punto máximo. ¿Ok? Por ahí viene algún problema que tiene que ver con eso. Entonces, el punto máximo y el vértice en estos ejemplos es lo mismo, tiene que ver con eso. Bueno, basado en esa información que acabo de escribir y en lo que se pregunta, vea que aquí no hay ningún número para calcular cosas, simplemente es analice. Entonces, siendo así, vamos a hacer aquí qué votarían, digamos, si fuera una pregunta que viene en el examen del próximo sábado, bueno, el sábado 19, ¿qué opción marcarían? Me pregunta. Si no sabe, pues ponga ahí, no sé, y usted vale. Pero basado en lo que dije ahí al principio, ¿qué podría ser? ¿Qué marcaría? Bueno, ya tenemos 15 votos.
Analicen en un minuto, va a dar 2 minutos por pregunta, para que puedan pensarlo un poco. Va muy parejo la votación. Bastante pareja la votación. Con toda tranquilidad, si no sabe cómo se hace, nada más pongan no sé. Eso da información, digamos, eso me ayuda a ver cómo enfoco la pregunta. Si el 90% lo tiene bien, podría pasarla un poco rápido, pero si no, entonces son preguntas que hay que detenerse a explicar más detalles. Ok, mientras siguen pensando, voy a hacer unos dibujitos aquí. Yo voy a tratar de hacer explicaciones pensando no solo en este problema, sino dando ideas para otros que tengan que ver con esto, ¿verdad? Entonces, a veces la pregunta se podría resolver más fácilmente o omitiendo algunas cosas, pero me interesa ampliar un poco más con la intención de decir más ideas para que ustedes las puedan usar en otros problemas. Entonces, a veces usted podrá decir, sí, pero es que es más fácil tal cosa. Sí, es cierto, pero quiero ampliar un poquito más para darles ahí un poco más de guía. Bueno, ya casi cierro la votación. Ya votaron 78 personas. Ok, vamos a cerrar votación. Está muy repartido esto. Bueno, ahí están los resultados. Muy repartido. Ahí ustedes vieron los resultados. Vamos a resolver la pregunta. Bueno, dice, no es posible que suceda. Entonces, me gusta este tipo de pregunta porque hay que ir descartando posibilidades. No es posible que suceda. Bueno, entonces, en la pregunta 1 o en la opción 1, dice que el C es mayor que 0 y el A también. O sea, en la opción A estamos ante una función que es cóncava hacia arriba y su corte con Y es positivo. Entonces, el otro detalle es con el vértice, ¿verdad? Vea que dice que el vértice es MN y M es positivo y N es negativo. Entonces, M está en el eje X, en la parte positiva, y N está en la parte negativa. O sea, el vértice está en ese puntito que estoy marcando. Ok, entonces vean que tenemos ahí el vértice, que lo estoy ubicando, lo estoy ubicando ahí. Y ahora sí, vamos a intentar hacer un dibujo. Es un dibujo a mano alzada, solo para efectos de ilustración. Entendamos por qué estoy dibujando el vértice ahí, ¿verdad? La coordenada X es positiva, o sea, al lado derecho, y la coordenada Y es negativa, entonces hacia abajo. En todos los dibujos va a estar ahí el vértice. Entonces dice, ¿podré dibujar una función cóncava hacia arriba donde el C es positivo? Bueno, la respuesta es que sí. Yo aquí lo estoy dibujando. Ese dibujo que estoy haciendo, el C, que es el corte con Y, es positivo y es cóncavo hacia arriba porque A es positivo. ¿Okay? Entonces, ese dibujo de arriba es cóncavo, ese dibujo de la opción A es cóncavo hacia arriba. Entonces, ¿es posible que suceda la opción A? Sí, es posible que suceda. Ya la dibujé, ahí está el dibujo. La opción B dice, es cóncavo hacia abajo y el corte con Y es negativo. Bueno, el vértice sigue estando en el mismo lugar y efectivamente yo podría dibujar una función cuadrática donde el C es negativo y es cóncavo hacia abajo. Entonces sí puedo dibujar una función que cumple las condiciones
de la opción B. Entonces sí es posible. Vamos con la opción C. Ojo que en todos el vértice sigue estando ahí, ¿verdad? Porque ese me dijeron que es m positivo y n negativo. Entonces, puedo dibujar una función cóncavo hacia arriba y que el corte con y sea 0. Bueno, vamos a ver si es cierto. Cóncavo hacia arriba, el corte con y estaría en el origen, en 0. Y entonces vean que sí, efectivamente. Es posible dibujar una función cóncavo hacia arriba con corte en y en 0. Entonces pareciera que la opción D es la respuesta, pero vamos a analizarla igual. Vean que el vértice sigue estando ahí. Positivo en el eje X, negativo en el eje Y. Y la pregunta es, ¿podré dibujar una función cóncavo hacia abajo cuyo corte con Y sea el origen? Bueno, la respuesta es que no. Porque por más ancha que la haga cóncava hacia abajo, no hay manera que toque el puntito rojo, que es el corte con Y. Entonces esta opción no es posible que suceda. Por lo tanto, esa es la respuesta correcta. No puedo dibujar una función cuadrática que cumpla esas dos condiciones a la vez. Por lo tanto, es la opción D. ¿Okay? Entonces vean que es una pregunta que tiene conceptos de concavidad, de corte con el eje, de vértice, y entonces nos da esa opción. Ok, voy a abrir micrófonos para si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto lo vamos a ir atendiendo. Entonces, a partir de ya, activo micrófono. Adelante, si alguien tiene alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono. Es más fácil para atender las dudas. Adelante, ¿alguien iba a decir algo? Bueno, tengo una pregunta en el chat. Adelante, adelante. No, ok. ¿Cuál es la diferencia con el B? Bueno, con el B, es que en el B el C es negativo. Vamos a ver. En el B, en la opción B, el C es negativo. O sea, el C puede estar aquí, donde estoy pintando de verde, la opción B. Puede estar muy pegado al 0, pero el asunto es que no importa dónde esté, digamos, siempre es posible dibujar una función cuadrática, ¿verdad? Si usted dibuja el m más cerca, digamos, yo lo dejé ahí por explicación, pero si usted lo dibuja más cerca, igual podría dibujar una parábola. El único momento donde no la puede dibujar es justamente cuando esté en el 0, porque cuando está en el 0, digamos, el m está por aquí, y si el c estuviera en el 0, estarían como quien dice alineados. Entonces, usted no podría dibujar una parábola ahí porque M es el punto más alto. Lo único que podría dibujar es una recta. Pero si ese puntito está hacia abajo, lo que sea mínimo, 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 por más mínimos que sean, siempre es posible dibujar una parábola. Usted encuentra un M ahí, lo hace más cercano y ya puede dibujar una parábola. Entonces, el problema se da cuando están alineados. Es ahí donde pasa eso. Ok, esa es la diferencia. Alguien me pregunta que se habían eliminado algunos temas del examen. Sí, se quitaron algunos temas. Eso se fue en el temario que enviamos, pero recuerdo que se quitó función inversa, composición de funciones. Creo que por ahí va. Función inversa, composición de funciones. Y me parece que había algo más ahí. Función inyectiva, sobreyectiva. Eso lo recortamos. Pero lo mejor es revisar el temario para estar seguros, ¿verdad? Pero básicamente creo que por ahí andaba la cosa. Tengo otra pregunta. Cuando C vale 0, el discriminante siempre da positivo, porque sería... pero como sabemos, ¿eso es pregunta o es comentario? ¿Verdad? ¿Qué dice el usuario? Bueno, sí, ok, sí, exacto.
sea, eso que escribes ahí es cierto. Eso es cierto. Déjenme poner esto aquí para que todo el mundo pueda ver las preguntas. No sé por qué. Ahí está. Sí, sí, por ahí va. Eso es un buen razonamiento. Bueno, ¿no hay más preguntas? Vamos a la siguiente, entonces. Bueno, entonces ahí la idea es como ir repasando también algunos conceptos. La pregunta 3 la tengo por aquí abajo. Esta pregunta 3 es una pregunta que podría salir con función cuadrática, con una función así, con una función lineal. Más adelante podría salir en logaritmos, en exponenciales, en trigonometría. Es una pregunta bastante común y es importantísimo que sepan interpretarla, ¿verdad? Tiene que ver con ecuaciones también. Lo que dice es, considere una función definida en su dominio máximo y con ese criterio. Si 2,4 pertenece al gráfico de f, entonces el valor de a es, bueno, entonces, cuando usted le dicen que un par ordenado pertenece al gráfico, sabemos por definición que la primera coordenada es la preimagen, o sea, la x, y la segunda coordenada es la f de x, que normalmente a veces uno dice xy, entonces la x o la y, como la quiera nombrar, y es la imagen. Entonces, en estas preguntas o en este tipo de ejercicios, lo que se quiere hacer es calcular el valor de una incógnita, que en este caso es 2. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, básicamente, interpretar esto sabiendo que esta parte de acá es y sabiendo que x vale 2. Entonces vamos a reemplazar, vamos a sustituir la x por un 2 y la y por un 4. ¿Ven? Entonces en lugar de la y vamos a poner un 4 y en lugar de la x vamos a poner un 2. Es decir, a por 2 menos 2 y en el denominador 2 a la 2 menos a. Y lo que nos queda ahí es una ecuación donde vamos a averiguar el valor de a. Entonces voy a ir simplificando aquí. En el numerador, normalmente cuando es a por 2, normalmente se escribe el número primero, 2a menos 2. 2 a la 2 da 4 menos a. Y este tipo de expresiones, una manera de resolverlas es usando el concepto de fracciones equivalentes. Una forma de hacerlo es multiplicando, ¿verdad? Multiplicando así en x y manteniendo la igualdad. Entonces, esto sería 4 por 4 menos a igual a 1 por 2a menos 2. Y de ahí en adelante es una ecuación lineal. Propiedad distributiva, 4 por 4, 16. 4 por a, 4a. Y allá es un 1, entonces va a quedar igual. Bueno, no sé si tienen problemas resolviendo esto. Si les es fácil, puedo sumar 2 a ambos lados. Sumar 4a a ambos lados. Entonces nos queda 18 es igual a 6a. Divido por 6. Entonces me queda 18 sextos es igual a a. Y por lo tanto 3 es igual a a. Y la pregunta, vamos a leer la pregunta. Vean, a veces ustedes resuelven esto bien y marcan lo que les den. Bueno, a veces no es esa la pregunta, ¿verdad? Vamos a leer la pregunta. En este caso dice, determina el valor de a. Ah, bueno, en este caso sí. La pregunta es el valor de a y a vale 3. Entonces no hay ningún problema. Sí podemos marcar con tranquilidad que a vale 3. Pero hay veces, a usted le preguntan cuánto es a más 1 o cuánto es a más 7. Entonces es cuestión de tener cuidado en la lectura. Ok, para ver qué fue lo que se hizo, yo eso no es necesario, pero me gusta hacerlo por un tema
de que comprendan bien el ejercicio, ¿verdad? Voy a poner aquí comprobación. Vean que si ustedes sustituyen o reemplazan la A por 3, el problema queda así. 3 por X menos 2, cambiando la A por 3, ¿verdad? Y en el denominador, X al cuadrado menos 3. Vean que lo que hice fue reemplazar en la función, como ya sabemos cuánto vale A, quito A y en lugar de A pongo un 3. Entonces, si yo quisiera comprobar esto, esta expresión de acá dice que la imagen de 2 tiene que dar 4. Entonces, si usted viene a esa fórmula y en lugar de la X pone un 2, esa operación tendría que darnos 4. Solamente lo estamos comprobando para ver si es cierto, ¿verdad? Lo que se hizo. Entonces aquí nos daría 2 por 3, 6. Y eso, si ustedes se fijan, esto da 4 en el numerador y 1 aquí. Por lo tanto, la imagen de 2 sí nos da 4. De esa manera comprobamos que ese es el valor de A que andamos buscando. Voy a abrir micrófonos para atender las consultas. Mucho gusto. A partir de ya. Adelante, si hay preguntas. No tengo preguntas. Voy a revisar el chat. No tengo preguntas ni en el chat ni en audio. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, escriban ahí si entendieron o si no, entonces, como para saber qué pasó con ese problema. Pongan ahí si entendió o no se entendió. Ok. Bueno, parece que sí, ¿verdad? Bueno, está bien. Muchas gracias ahí. Vamos a otro ejercicio. Creo que por aquí puedo insertar otro. No tengo otro a mano. Vamos a buscarlo. Ahí está. Bueno, este problema que sigue lo escogí porque también es bastante conceptual. Vean que en general este tema de funciones se presta para hacer muchas preguntas de este estilo, ¿verdad? No es como en el examen primero, que había que hacer operaciones un poco largas o ecuaciones. No, este es un poco más, se puede hacer un poco más de concepto. Y, y esas ideas de razonamiento y demás les va a servir a ustedes bastante. Entonces, me gusta esa pregunta por eso. Bueno, de igual forma, para introducir el problema, aquí recordemos que los valores que están aquí dentro del paréntesis representan la preimagen y el otro valor es la y. Entonces, otra manera de presentar esto, cuando usted tenga f de 1 igual a 0, eso es lo mismo que a usted le den 1,0. Eso representa la misma expresión. Una es versión par ordenado, el de la derecha, y otra es versión funcional, digámoslo así. Entonces, la x es el valor que está, digámoslo así, dentro del paréntesis. ¿Okay? A esta sí le vamos a hacer votación. A ver qué tal nos va con esa pregunta. Vamos a dar un par de minutos para que hagan la votación. Bueno, va bastante dividida. De hecho, hay muchos empates ahí. Pero bueno, ya lo vamos a explicar ahí con detalle. Si no saben, pongan no sé, no hay ningún problema, se vale. La idea es que la sesión de hoy les ayude a ir interiorizando algunos conceptos. Bueno, ya tengo 30 votaciones. Voy a dar 2 minutos para que lo piensen un poquito.
45 segundos para que voten. Ya tengo 60 votaciones. Está bastante repartida la votación. Bueno, creo que ese ejercicio vamos a discutirlo con bastante detalle, porque eso le va a ayudar a entender otros también, ¿okay? Como les decía ahora, ¿verdad? Esto es seleccionando problemas que nos enseñen cosas para otros parecidos o para otros de otra naturaleza. Bueno, tengo 85 personas que votaron. Voy a cerrar la votación y la voy a compartir. Bueno, como ustedes pueden ver, tenemos ahí no sé qué, bueno, y la mayoría no, 19 se inclinan por la opción B. Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a discutir el ejemplo. A mí me gusta mucho trabajar con gráficas porque las gráficas nos ayudan a ir haciendo esa conexión entre las ideas algebraicas, tal vez, las ideas funcionales y sus respectivas representaciones. Entonces los dibujos muchas veces nos aportan bastante en esa comprensión. Bueno, ahí estoy dibujando los ejes. Y vamos a colocar la información que dice, ¿verdad? Dice que la imagen de 1 es 0, es decir, uno de los puntos por donde pasa la función es 1 en X, 0 en Y, que es ese punto que estoy marcando ahí. 1, 0, es este. Y el otro es menos 2 en X, 6 en Y. Entonces vamos a poner aquí menos 2 en X, 6 en Y. No está tan a escala, pero en realidad no me interesa que esté a escala, más bien los motivos que dibujen así a mano alzada. Bueno, ese de amarillo es el punto menos 2,6. Y hay una información muy importante que dice que la función es decreciente. En ese es decreciente, dice ser una función decreciente en el dominio, con un dominio R. Bueno, entonces ahí podríamos tener de forma representativa, yo lo voy a dibujar como una recta, pero en realidad ahí no dice que es una función lineal. Lo voy a representar estilo recta solo para efectos de explicar las ideas, pero podría ser que sea un trazo curvo. El punto es que es decreciente. En realidad este ejemplo yo le agregaría algo más. Yo le pondría estrictamente decreciente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si dice decreciente, podría ser que tenga algunas partes constantes también. Entonces, si agregamos estrictamente decreciente, garantizamos que siempre sea de esa forma, aunque sea un trazo curvo, no importa, pero digamos que es la mejor representación para lo que quiero explicar. Bueno, vamos a ir analizando las opciones. Si ustedes analizan las opciones, la primera dice la imagen de 0 es mayor a la imagen de 1. Bueno, vean ustedes que si yo voy a hacer otro ejemplo, bueno, algo que no está ahí, pero solo para explicación. Digamos, si yo aquí escribo el menos 6, que no tiene nada que ver en el ejemplo, pero es para que me entiendan. Si yo pongo ahí el menos 6, voy a hacer más largo el eje Y. Algo así. No quedó tan bien, pero me sirve. Disculpen un segundito, lo estoy acomodando. Ahora sí. Vean, si yo dibujo el menos 6 y trazo esta línea que estoy dibujando aquí,
esa línea corta la recta, bueno, corta la función en ese punto. Y si yo trazo una línea horizontal a donde corta el y, podría ser ahí, no sé, 20, 15, 18, lo que sea, no importa. Pero lo que quiero decir es que ese punto se llama imagen de menos 6. No sé cuánto es, pero ese es el nombre de ella. La etiqueta en y es imagen de menos 6. Eso para que entiendan, digamos, qué es eso que está ahí dicho. Bueno, entonces, en el ejercicio dice la imagen de 0 es mayor a la imagen de 1. Bueno, vamos a ir viendo. La imagen de 0 va a estar aquí, fíjense. 0 está donde se cruzan los ejes. Entonces usted dibuja una línea sobre el eje y donde corta, ahí va la imagen de 0. La imagen de 1, bueno, la imagen de 1 es 0. La imagen de 1 realmente es 0. Entonces vean que la imagen de 1 está por encima de la imagen de 0. Está más arriba. La imagen de 0 es el corte con X. Entonces la primera sí es verdadera. Se cumple que la imagen de 0 está por encima de la imagen de 1. Es más, si yo hiciera un dibujo así un poco, así como lo estoy viendo, digamos, sería algo así, miren. Aquí está el 0 y su imagen está aquí arriba. Aquí está el 1 y su imagen está aquí. Entonces, la imagen de 0 está más arriba, o sea, es mayor. Mientras más arriba es mayor. Entonces la primera se cumple. La segunda, la imagen de menos 1. Bueno, menos 1 lo estoy dibujando en negro. La imagen de menos 1 corta aquí, la gráfica se corta en ese puntillo y la imagen de menos 1, vean que está por encima de la imagen de 0. La imagen de menos 1 es la negra, está por arriba de la imagen de 0 que es la naranja, o sea, esa no se cumple, porque ahí dice que es menor y no, es mayor porque está por encima de. La imagen de menos, bueno, voy con la tercera. La imagen de menos 2, bueno, voy a dibujarla de azul, la imagen de menos 2. Ya sabemos que la imagen de menos 2 es 6, ahí está dibujada. La imagen de menos 2, que es la azul, vean que está por encima de la imagen de 1. La imagen de 1 está aquí en 0. Entonces es falsa. Y la imagen de menos 1, que es la negra, dice está por debajo de la imagen de 1. No, falso, está por encima de la imagen de 1. Entonces la respuesta correcta solo hay una. Ya sabíamos desde el principio porque es la primera que analizamos, pero estaba analizando las otras para que ustedes las vieran. Entonces, sería la opción A la correcta. Bueno, voy a abrir los micrófonos porque muchos marcaron que no sabían. Entonces no sé si ahora mejoró eso o si igual estaba mal. Abro micrófonos y escucho preguntas. Adelante, las preguntas. O escriban si no quieren. Sí. Y la D. Ok, ¿qué pasó con la D? Vamos a ver, analizar la D otra vez. Dice, en la D, la imagen de menos 1, voy a pintarla de verde. La imagen de menos 1 está aquí. Y la imagen de 1 la voy a pintar de naranja. La imagen de 1 está aquí. Entonces ahí dice, la imagen de 1 es más pequeña que la imagen de menos 1 es más pequeña que la imagen de 1. No, es al revés, la imagen de menos 1 está por arriba. Entonces lo que dice ahí es falso. Digamos, de ese dibujo sale que la imagen de menos 1 es más grande
de la imagen de 1. Y ahí dice lo contrario, ¿verdad? En el enunciado. A ver, más preguntas del ejercicio. Más grande, ¿por qué? Porque está más arriba. Vamos a hacer una representación aquí. Digamos, si dibujamos los ejes, ¿verdad? Recordemos que los positivos están hacia acá, ¿verdad? Entonces, el razonamiento es que mientras más arriba está el número, es más grande que lo que están abajo. Por ejemplo, el 6 es más grande que el 2. ¿Por qué? Porque está más arriba. Es mayor que. Ah, ok, ya, gracias. Ajá. Tal vez decir es más grande no es la mejor forma, digamos. Uno debería decir es mayor que. Mientras más arriba esté en la recta numérica, es mayor que lo que están abajo. Entonces, cuando digo es más grande, quiero decir está por encima del otro. Siempre que se tiene, si fuera f de 2. Ah, bueno, muy bien, excelente pregunta. Ya si me preguntan la imagen de 2, bueno, el 2 está aquí, entonces su imagen viene hacia abajo. Entonces, no sé qué número es, pero de fijo es un número negativo. La imagen de 2 podría ser -4, -5, -8. Todos los que estén de 1 para la derecha tienen imagen negativa. Digamos, el 2.5. No sé cuánto es la imagen de 2.5, pero lo que sí puedo garantizar es que ese valor, esa y, la y de ese 2.5 es un número negativo. ¿Por qué? Porque queda debajo del eje X. Todo lo que esté debajo del eje X va a ser valores negativos. En ese caso, la imagen de 2.5 va a ser un número negativo. Tengo otra pregunta aquí en el chat. Dice, exacto, así es, Eva. Siempre que se tiene un número negativo, exacto, es la imagen, sí. F paréntesis 0 es una imagen, o F de 1 es una Y, es una imagen, exacto. Esos F de algo, F paréntesis eso se van a acomodar en el eje de las Y. Sin el F va en el eje de las X. Con el F va en el eje de las Y. Eso sería. Bueno, si no hay más preguntas, entonces vamos con otra. Bueno, entonces ven que una pregunta como esa nos ayuda a repasar eso, ¿verdad? ¿Dónde van las X, dónde van las Y, cuándo es positiva, cuándo es negativa, cómo se dibuja, ese tipo de cosas nos va a ir ayudando. Bueno, vamos con otra pregunta. Esta es una pregunta de máximos y mínimos, casi que es de los últimos temas, ¿verdad? Ahora que me indicaron que algunos no lo han visto todos los temas. Esto les va a servir para eso, ¿verdad? Esto es de máximos y mínimos. El otro año que esté en el curso de cálculo, lo van a ver dentro de un tema que se llama optimización. Entonces, básicamente, este tipo de problemas tiene que ver con el vértice de una función cuadrática. Entonces, a mi derecha voy a hacer un resumen de eso para que les quede de una vez y si no lo han visto, de una vez les sirva. Cuando las funciones son cóncavas hacia arriba, este punto se llama vértice, pero además recibe el nombre de punto mínimo. Digamos, si esto es m,n, el m va en el eje X y el n va en el eje Y. Entonces, esto se llama punto mínimo. Y ustedes tienen que saber dos cosas. Uno, primero n es el mínimo, es el valor mínimo de la función.
Y n es donde se alcanza. Donde se alcanza el mínimo. Entonces, si a usted le preguntan, ¿cuál es el mínimo de esa función? Bueno, la respuesta debe ser n. Pero si a usted le preguntan, ¿dónde se alcanza? ¿Dónde se alcanza el mínimo? Se alcanza en m. ¿Ok? De hecho, son dos preguntas que, o son las dos preguntas que nos pueden hacer aquí, ¿verdad? ¿Cuál es el mínimo? Es la coordenada y. ¿Dónde se alcanza? Es la coordenada x, ¿ok? Entonces, ¿dónde se alcanza? Es el x. ¿Cuál es? Es el y. Entonces, cada vez que usted le pregunten el y, es porque le están diciendo el mínimo. Bueno, funciona exactamente igual si la parábola es cóncava hacia abajo. En este caso es lo mismo, en el sentido que n es ahora el máximo, o sea, el punto más alto que alcanza la gráfica, el máximo. Y m es donde se alcanza. Donde se alcanza el máximo. Bueno, entonces, en realidad eso es, ¿verdad? Eso es lo que nos están diciendo. Ahora, en este problema, todo se rehúsa a entender qué me están pidiendo, si el X o el Y. Entonces vamos a ir leyendo el problema. Ahí viene un contexto, ¿verdad? Pero dice, un fabricante ha encontrado que cuando el precio, ¿ve? Precio es P, el ingreso es R, y viene dado por esa fórmula. Entonces, mucha atención a esto. Aquí tengo el criterio, tengo la fórmula. Voy a abrir micrófonos para preguntarles a ustedes lo siguiente. Pregunto. ¿Quién representa el X aquí? ¿Cuál de las variables representa el X en esa fórmula que está ahí? La P. La P. Muy bien. Porque es la preimagen, la letra que está aquí. Esta es la X. O usted lo puede entender también viéndolo en la fórmula, ¿verdad? La letra que está en la fórmula, esa es la que hace el papel de la preimagen, de la X. Entonces, voy a cambiar de color aquí para hacer la diferenciación. Entonces, la preimagen, la X, es el precio. En consecuencia, de ahí la que queda es la Y. El ingreso, que es la letra que está aquí, y esa es la Y. Entonces, si yo tuviera que hacer un dibujo, esa función es cóncava hacia abajo porque es negativo el que acompaña a x al cuadrado, en este caso a p cuadrado. Entonces, en el eje de las x va el precio y en el eje de las y va el ingreso. XY. X es el ingreso, X es el precio, Y es el ingreso. Entonces vamos a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el precio? ¿Ve? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es? ¿Dónde se alcanza? Es lo mismo. ¿Dónde se alcanza o cuál es el precio? O sea, todo el problema se refiere a calcular ese señor de aquí, el X del vértice. Si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es el ingreso máximo? Usted anda buscando el Y, pero usted le están pidiendo
cuál es el precio. Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Acordarse de la fórmula del vértice. Menos b sobre 2a, opuesto discriminante entre 4a. Este señor de acá, el y, en este ejemplo, representa el ingreso máximo. Y el x, ¿dónde se alcanza? O sea, el precio que hace máximo el ingreso. Porque es cóncavo hacia abajo, así es. Si es cóncavo hacia abajo, por eso me hablan de máximo. Si fuera cóncavo hacia arriba, la pregunta lo único que cambiaría es para hacer el mínimo ingreso. O sea, siempre que sea cóncavo hacia abajo, tienen que preguntarle el máximo. Siempre que sea cóncavo hacia arriba, tienen que preguntarle el mínimo. Pero la forma de resolverlo es la misma, porque el vértice, digamos, representa eso. Ok, entonces, básicamente, eso es lo que vamos a calcular. O sea, estos problemas de máximos y mínimos, al final, si quisiera como resumir un poco las ideas, estos problemas de máximos y mínimos usan el vértice. Fijo, todo problema de estos se pueden trabajar con el vértice. Hay otra forma de hacerlo, pero digamos, en este curso el método, digamos, que se desarrolla es este, porque todavía no han visto derivadas y otras cosas, pero se puede hacer. Bueno, entonces al final de cuentas lo que necesitamos calcular es el vértice. Bueno, por ahí me hacen una pregunta y ya casi la voy a abordar, ¿verdad? ¿Cómo sería si me preguntaran el y? Ok, entonces vamos a hacer eso, vamos a calcular el vértice. Yo acostumbro a hacerlo así, identificar el A, el B y el C. A vale menos 4, B vale 4000 y C vale 0. En realidad, para este problema no ocupamos el discriminante. Sin embargo, yo lo voy a calcular. Discriminante es B a la 2. Bueno, voy a apuntar la fórmula por si no me acuerdan. B cuadrado menos 4A por C. B a la 2 menos 4 veces A por C. En este caso, este cálculo es 0, el de la derecha, porque hay un 0 ahí de por medio. Entonces queda básicamente 4000 al cuadrado. Voy a habilitar aquí para que ustedes me vayan ayudando a hacer cálculos, ¿ok? Bueno, alguien que me ayude con los cálculos, entonces. 4000 al cuadrado, ¿cuánto da? Pueden abrir el micrófono para... Sí, ya casi respondo esta pregunta, Henry. Ya casi te respondo. Bueno, alguien que me ayude. A ver, ¿cuánto va el discriminante? 16 millones. 16 millones. Bueno, entonces el vértice es el opuesto de B, o sea, menos 4000 entre 2 veces A, o sea, 2 por menos 4, coma, el opuesto del discriminante, 16 millones, entre 4 veces A. 4 veces A es eso. ¿Me ayudan con los cálculos, por favor? 4000 entre 8. 500. Y por allá, 16 millones entre 16. ¿Cuánto me dicen ahí? 1 millón. Sí, ¿verdad? 1 millón. Bueno, aquí le respondo a alguien que me preguntó
¿Cuándo es que usamos el Y o cuándo es que usamos el X? Ok, voy con esa explicación. Ok, miren. Todos estos problemas los vamos a trabajar, se trabajan con el vértice. Entonces, vean. La coordenada X representa el precio y la coordenada Y el ingreso. Entonces, aquí hay dos preguntas que nos pueden hacer. Pregunta número 1. ¿Cuál es el ingreso máximo? Bueno, respuesta. El máximo ingreso es 1.000.000. Pregunta 2. ¿Cuál es el precio que hace o que produce? Produce me gusta más. ¿Cuál es el precio que produce el máximo ingreso? Bueno, el P, precio, es 500. O la otra forma de decirlo es, ¿dónde se alcanza? Eso, a veces viene así redactada la pregunta. ¿Dónde se alcanza el máximo ingreso? Bueno, se alcanza en un precio de 500. Bueno, entonces, ¿cuál es la opción de la respuesta? ¿La A, la B, la C o la D? A ver. Pueden hablar, ¿verdad? No hay ningún problema. Pueden responder ahí. La A, me dicen varios. Efectivamente. Porque la pregunta es, ¿cuál es el precio? O sea, me están diciendo el X. No me están preguntando cuál es el ingreso máximo. Si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es el ingreso máximo? La respuesta es la D, 1.000.000. Pero en este caso, no. Bueno, no sé, ¿qué opinan? Preguntas, a ver. Preguntas. Yo tengo una pregunta. Adelante, adelante. Ok, digamos, para identificar más fácil si me piden X o Y en la pregunta del problema, cuando me piden el X, siempre tiene que haber la palabra máximo o mínimo, ¿cierto? Para saber si es un problema de este estilo, ¿se refiere? No, o sea, digamos, usted habló, digamos, que el X representa el máximo o el mínimo y que el Y es donde se alcanza el mínimo o el máximo. Al revés. El Y, el X es donde se alcanza y el Y es el máximo o el mínimo. Ok, sí, es así, perdón, lo intercambié. Entonces, para saber si me están pidiendo el X o el Y, si me piden el Y, en la pregunta deben de decir algo como máximo o algo como mínimo, como es el caso. Y si no dice, pues entonces es el X. En la pregunta, sí, digamos, si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es el ingreso máximo? Ahí dice el Y. Pero si solo dice, ¿cuál es el precio? Es el X. Pero va en qué te están pidiendo, si se están pidiendo el precio o si te están pidiendo el ingreso. Creo que es la mejor forma de interpretarlo, digamos, que usted primero entienda quién es X y quién es Y, o sea, si es el precio el X o el ingreso el Y. Y después vea qué es lo que pide la pregunta. Bueno, en este caso piden cuál es el precio, o sea, el X. No dice cuál es el ingreso. ¿Ves? No sé si con eso te contesté. Sí, muchas gracias. ¿Sí?
Bueno, vamos a otra pregunta. Esta pregunta que voy a poner acá también es de un nivel conceptual que podría ser rápida de responder. No requiere así cálculos, de hecho no tiene ni siquiera números para calcular cosas. Entonces, votemos en esta. No en todas votamos, en algunas. Las que son más rápidas, sí. A ver qué opinan. Si no tienen idea cómo se hace, pueden marcar no sé, no hay ningún problema. Bueno, ya tenemos 30 votos. Seguimos votando. $30 segundos para que terminen de votar. Ya tengo 55 votos. $10 segundos. 80 votos. Bueno, cerramos votaciones. Y vamos a proyectarlos para que los vean. Bueno, entonces vamos a discutirla porque sí, hay muchas, hasta quedar muy parejos. Muy bien. Bueno, nuevamente vamos a decir acá que el dominio es el conjunto A. Voy a hacer esto más grande, disculpen un momentito. Esto se me fue. Listo. Ok, el dominio es el conjunto A y el codominio el B. Entonces, normalmente se puede trabajar con estos diagramas. Eso es importante para las representaciones gráficas. El conjunto de salida o dominio es A y en este ejemplo es B. La función se llama F. Las preimágenes son las que voy a pintar de amarillo y las imágenes son las que voy a pintar de verde. O sea, en el conjunto A van las X y en el conjunto B van las Y. Entonces M y R van en el A y N y P van en el B. ¿Ok? XY, XY. Entonces, la opción A ya de por sí se descarta. Ahí usted puede ver claramente, ¿verdad? Que M está en B. Eso es falso. M está en A. Entonces, esta no de fijo. Con certeza, N es diferente de P. Bueno,
podrían ser iguales, no hay ningún problema. Ahí no se aclara, ¿verdad? No se aclara. Entonces, con certeza no se sabe. Podría ser que sí, podría ser que no sean iguales. Bueno, entonces vean, yo voy a hacer aquí algunos dibujos con la idea de explicar esto mejor. Vean. Yo voy a dibujar aquí M y R. Y allá voy a suponer que N es lo mismo que P. O sea, los dos son el mismo. Entonces el dibujo podría ser así. Entonces, en este dibujo estoy bajo el supuesto de que ellos son distintos, N y R, y que los otros dos son iguales. Eso en ese primer dibujo. Pero bueno, podría ser otros tipos de representaciones. Podría ahora suponer que en el dibujo verde los de Y son diferentes y en el otro sí son iguales. O sea, el dibujo quedaría de esta forma. Ambos van hacia allá. O podría suponer que todo mundo, bueno, que son iguales en ambos lugares. Sería otra forma de hacer el dibujillo. Entonces estoy haciendo ahí casos posibles. En este caso voy a suponer que los de acá son iguales y los de la derecha también. Entonces M es igual a R y N es igual a P. Por lo tanto, es como que me hubieran dado, por decir algo, 2,7 y 2,7. No tendría sentido, pero puede ser. O sea, me lo están dando repetido. Pregunto, y aquí voy a abrir micrófonos para que ustedes me ayuden a responder algunas cuestiones. Pregunto, de esos tres dibujos que hice, ¿cuál no es una función y por qué? La segunda, porque usted lo explicó la última vez, que una persona no puede tener dos ejes al mismo tiempo. Ok, muy bien. Una X no puede tener dos Y. Una preimagen no puede tener dos imágenes. Y la primera sí es función. Sí, porque dos personas pueden tener la misma edad, digamos. Exacto, muy bien. Y la tercera, también, porque en realidad es un elemento repetido. Ahora sí, vamos a analizar las opciones. Entonces las opciones dice, analizamos la opción B. N de fijo tiene que ser diferente de P. No, pueden ser iguales. Podrían ser iguales y seguir teniendo una función. Ejemplo 3. Entonces, sí podrían ser iguales. ¿Con certeza son diferentes? No. Pueden ser iguales. Ojo que hay una coma, ¿verdad? Dicen, pueden ser iguales. Voy a quitar ese no para que después no lean corrido. Pueden ser iguales. Entonces, la opción A descartada y la opción B también. La respuesta correcta, ahora sí, volviendo a hacer esto, voy a relanzar la votación a ver si ya la captaron. Bueno, voten. No me voten con A y B, que ya es el no, ¿verdad? Vamos a ver. 30 segundos. Está parejo la votación. Ups. Está muy pareja. Vamos. 9 segundos.
Ok, cerramos. Bueno, qué interesante. Qué curioso. Bueno, vamos a analizar la opción D primero. Dice la opción D. Si M es diferente de R, o sea, estamos en el dibujo ¿cuál? 1 o 2. Uy, perdón, voy a habilitar los micrófonos. Si M es distinto de R, estamos en el dibujo 1. Sí. Ok, ahora vea lo que dice. Si M es diferente de R, de fijo, N tiene que ser distinto de P. No. No es necesario, ¿verdad? No. No, no es necesario. Yo hice un dibujo donde son iguales y sigue siendo función. Entonces, esta opción D, con certeza no es cierto. Bueno, ya la opción correcta es la C, pero vamos a analizarla. Vean. Si N es diferente de P, o sea, estamos en el dibujo 2. Si ellos son diferentes. Para que eso sea una función, debo garantizar que M no sea R. Sí. Sí, debo garantizarlo porque vea qué pasa si son iguales, no es función. Entonces, si yo supongo que N es diferente de P, la única manera en que eso sea función es que M no sea igual a R. Porque si estos dos, M y R, son iguales, no sería función. Entonces yo necesito que si N y P son diferentes, necesito que M y R también. Caso contrario, no es función. Y la pregunta dice, para que sea función. Por lo tanto, la opción correcta es la C. A ver, pregunta. Yo sé que es una pregunta ahí un poquito conceptual, pero a la vez es interesante por eso, casualmente. Creo que están abiertos los micrófonos, ¿verdad? A ver, pregunten. Bueno, dígame algo entonces, si no se entendió, o si sí, Sí se entendió. sí, más o menos. Todo claro. Bueno, entonces esa pregunta, ¿verdad? Es una pregunta, no tiene así para hacer cálculos, no tiene ecuaciones, pero es de mucho concepto. Bueno, vamos a cerrar con esta otra que tengo preparada aquí. Que es una pregunta que también sale mucho a veces. Esta la llamamos funciones por partes, funciones a trozos. Bueno, tiene ahí varios nombres, pero es una pregunta que hay que trabajar. Y en el curso de cálculo se trabaja muchísimo con ese tipo de preguntas. Entonces, es muy importante que ustedes entiendan estos. Bueno, estas funciones que usted ve ahí, yo recomendaría, y siempre digo eso, que hagan una representación gráfica de en la recta numérica, digamos, que ustedes dibujen ahí. Eso nos va a ayudar a comprender qué es lo que queremos hacer. Entonces, hay números ahí que son importantes, el -1 y el 2, los podríamos llamar los puntos donde hacemos los cortes. Y lo que
Y la forma como podríamos interpretarlo es la siguiente. Miren, aquí dice que cada vez que x sea menor que menos 1, o sea, para todos los menores que menos 1, todos los menores que menos 1, los que están de menos 1 para atrás, a la izquierda, la y se les va a calcular con ese criterio. O sea, se les va a aplicar el criterio x a la 2 menos 1. Después, para los que están entre menos 1 y 2, les vamos a aplicar este otro. Les vamos a aplicar la raíz cuadrada de x más 2. Y finalmente, para los que están a la derecha de 2, o sea, los mayores que 2, esos realmente no tienen fórmula. Disculpen ahí que eso se pegó un poquitín. Los que están a la derecha de 2 es una función constante, o sea, va a dar 4. Bueno, esa es la interpretación del problema visto en la recta numérica. Entonces, los números que caen en la zona rosada se les aplica la fórmula x a la 2 menos 1. Los que caen entre menos 1 y 2 se les aplica raíz cuadrada. Y todos los que están de 2 para adelante va a ir dando 4. Entonces, por ejemplo, esto no tiene nada que ver con el problema, pero solo para ver si me van captando la idea. Entonces, si yo le digo, el número 2020 está en la zona verde. Entonces, la imagen de 2020 es 4. 7 está en la zona verde. Entonces, la imagen de 7 da 4. 14 está en la zona verde. Entonces, la imagen de 14 da 4. Todos los que caen en la zona verde, su y es 4. Es una función constante. Bueno, eso a modo de ejemplo. Pero en el ejercicio nos hablan de otros números. Nos hablan del menos 2, del 0 y del 3. Entonces, ubiquémoslos en la recta numérica. El menos 2 está a la izquierda del menos 1, entonces está por aquí. El 0 está entre menos 1 y 2. Por aquí. Está en zona amarilla. Y el 3 está allá, en la zona verde. Bueno, entonces, siendo así, a menos 2 le va a corresponder la fórmula de la región rosada, o sea, menos 2 a la 2 menos 1, que eso da 4 menos 1, o sea, 3. A 0 le corresponde la región amarilla. Entonces, siendo así, a 0 le corresponde raíz cuadrada de 0 más 2, que eso da 2, raíz de 2. Y a 3, bueno, a 3 le corresponde la región verde, o sea, da 4 porque es constante. Bueno, y ya con esos valores, pues simplemente los traemos aquí. Aquí en la pregunta usted le está diciendo, calcule la imagen de menos 2, multiplíquele la imagen de 0 y súmele la imagen de 3. Entonces nada más usted reemplaza. En lugar de imagen de menos 2, se va a traer la respuesta, que es 3. Entonces va un 3 aquí, por la imagen de 0. La imagen de 0 es raíz cuadrada de 2, más la imagen de 3, que es un 4. Entonces, esto queda 3 raíz de 2 más 4. Ese 3 y ese 4 no se pueden sumar porque no son semejantes los radicales. Y por lo tanto, la opción correcta debería ser la C. Bueno, y así ustedes pueden ir trabajando, digamos, este tipo de funciones a trozos o funciones por partes, interpretando, digamos, los diferentes criterios dependiendo de los valores de X, dependiendo del dominio. Entonces, eso que me dan allá de X menor a 1,
representan el dominio. El dominio. O sea, eso va en el eje de las X. Bueno, esa es como la forma en que se puede interpretar, digamos. Hay gente que lo hace sin hacer la recta numérica, eso está muy bien también. Pero por un tema de explicación es una buena estrategia que les puede servir. Bueno, abro preguntas. Está abierto el micrófono, el chat también. Ok, me preguntan que por qué no se puede sumar el 3 y el 4. Ok, no se pueden sumar porque esos radicales no son semejantes. Entonces, vamos a ver cómo hacemos la explicación. Digamos, si usted tiene 3x más 4x, eso da 7x. Pero si usted tiene 3x más 4, eso no se puede sumar porque no son expresiones con el mismo, ¿cómo le diría? No son radicales. Sí, porque el 3 está multiplicando también por la prioridad de operaciones. Entonces, si usted tiene 3 raíz de 2 más 4 raíz de 2, usted dice, tengo 3 de estas y 4 de estas. Y sí, tengo 7 de esas. Pero si uno tiene raíz y el otro no, no son cosas de la misma categoría, digámoslo así. Ajá, exactamente. No sé si con eso le contesté a quien me preguntó. Ok, tengo otra pregunta en el chat. ¿Por qué el menos 2 va entre paréntesis? Ah, ok, muy bien. Eso va entre paréntesis porque, ya le voy a decir aquí dónde estábamos, aquí. Vamos a ver cómo hacemos eso. Porque ese cuadrado del x a la 2, este 2 en el exponente, siempre afecta a todo lo que es una x. Entonces, si usted estuviera calculando 3 a la 2, normalmente uno no pone el paréntesis porque da lo mismo tener 3 a la 2 o tener 3 entre paréntesis a la 2. Pero cuando usted está evaluando números negativos, tiene que tener cuidado con el signo. Entonces, básicamente el paréntesis es para acordarnos de que el signo es parte del valor de la x. Y si usted lo deja fuera del paréntesis, solo le está aplicando el cuadrado a una parte del número, no al número completo. Entonces, uno siempre debería ponerle paréntesis, solo que cuando es positivo lo omite, pero cuando es negativo es necesario ponerlo para que no se le olvide hacerle el cuadrado al menos 1. Si no hay más preguntas, entonces vamos a cerrar por acá. Espero que les haya servido la sesión y que les vaya muy bien en la prueba. Hasta luego. Pasen bien.